bendiga, muchachos. Sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de Hablando sin relajo. Pues nos disculpan por no haber subido principalmente video el jueves pasado porque, bueno, tuve que viajar, tuve que hacer distintas cosas donde estuve y pues tuvimos ese tiempo como de pausa, pero nuevamente seguimos aquí trayéndoles otro nuevo episodio, otro nuevo tema que queremos hablar. Pero antes de iniciar, quiero hacerle la presentación, introducir a la persona que nos va a estar acompañando en el día de hoy, que ya lo han visto por aquí y ya nada más con decirle que le hicimos una entrevista ya podrán captar quién será. Estamos aquí con Julián de Casa de Pan y estamos muy felices de que puedas aceptar este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? No, bendiciones. Estoy feliz yo de estar aquí una vez más, ya finalmente de regreso para episodio 2 y un nuevo tema con ustedes. Y bueno, este tema de lo que estamos hablando, bueno, nos estábamos organizando desde la semana antepasada. Como hace un mes. Sí, sí, como hace un mes. Sí, sí. Bueno, fue un tema, el tema que vamos a hablar, pues es un tema que Dios ha puesto en mi corazón poder hablarlo. Va con respecto a la línea de videos que hemos estado hablando, tipo de las emociones en adelante. Y el último, si Dios te llamara, le contestarías. Mm. Pues es el video a continuación de lo que estamos hablando acerca de eso, cuando ya nosotros aceptamos el llamado de Dios, el servicio a Jesús en nuestras iglesias principalmente. Esto es un tema que, bueno, es poquito duro, un poquito como confrontativo, porque hemos, cada uno de nosotros, hasta yo mismo, he caído en cierta parte en lo que nosotros vamos a hablar. Y pues tampoco es para hacer dañar a la iglesia o hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos para nada, sino es como un video de, de análisis, un video de nosotros pues analizarnos nosotros mismos o analizar nuestro entorno, lo que está pasando en nuestro día a día. Entonces, el tema que vamos a hablar a continuación se llama heridos pero no destruidos. El llamado sigue siendo de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal alguna experiencia cuando nosotros estábamos hablando acerca del tema? Cuando hablamos acerca de que este es el tema. ¿Cuál fue tu reacción en ese entonces? La verdad que me puse a pensar y yo, wow, o sea, es un tema que se necesita en la iglesia, como tú dices, no para hablar mal de la iglesia, no vamos a estar hablando mal de la creación de Dios, sino que más como para fortalecer a esas personas y poder hacer ese análisis, ¿sabes? Poder fortalecer y animar a las personas que han sido heridas, porque es algo que pasa en las iglesias, somos heridos y es algo que se debe de hablar. Sí, Entonces yo de verdad que solo alegre de poder hacerlo y una bendición de poder estar aquí con ustedes. sí. Y pues la verdad es que, como tú has dicho, pues no vamos a hablar de la creación de Dios, sino darles como ese aliento a las personas que tal vez está sirviendo o está dudando de lo que Dios lo llamó a hacer o a servir. Y bueno, uno siempre entra con entusiasmo, uno siempre entra con esas ganas, esas ansias de poder servir al Señor. Y pues a veces, como dijimos, pues críticas, comentarios o hasta o a veces nos vemos tan mal al espejo que podemos ver que tenemos miles de errores que ni siquiera nosotros sabemos que, que a veces ni tenemos. Por ejemplo, como tal vez haciendo, por ejemplo, en música. Yo sé que muchas veces comento acerca de música, pero es que yo pertenezco a ese ámbito, a esa sección de la Músico, iglesia, sí, de músico. un salmista. École. Entonces, hablando de ese momento, de que uno está con los primeros nervios de tocar, los primeros nervios de cantar, y tal vez dice, no, no lo voy a hacer bien, o me están saliendo gallos, o estoy desentonando mucho, y,
hablando de eso, pues de que tal vez nosotros nos estamos poniendo y tachando, no tachando, sino escribiéndonos errores. Y eso es lo que hace que nosotros mismos, hasta nosotros mismos nos desanimamos y ni siquiera son las personas. Pero quería hablar también del versículo principal que vamos a hablar a continuación, a leer, perdón, que está en segunda de Corintios 4 del 8 al 9. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente, que dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Es Wow, tal cual, es tal cual como nos dice. Es un versículo de, más que todo, de ánimo, más de todo de ánimo y hacernos recordar siempre, tenerlo, un versículo en la Biblia, que nosotros abramos la Biblia antes de iniciar nuestro servicio y leer eso es como dar, mira, esto es de ánimo, esto es algo que Dios me entregó para animarnos. Y bueno, para abrir el primer punto podemos hablar sobre lo que es la realidad de las heridas de la iglesia, de cómo jóvenes pueden enfrentar el desánimo en nuestra iglesia, pues. Principalmente hablando de jóvenes porque somos muy de llevarnos a nuestros sentimientos, ¿no? Julián también es joven y eh, sabe de lo que estamos hablando en estos momentos. No sé si tengas alguna experiencia cuando iniciaste al servicio de la iglesia, algo similar o tal vez nervios, dudas o algo así. wow, la verdad que mirando como al pasado, mis experiencias, a ver cómo decir que una herida en mi vida de la iglesia sería tal vez como que una mentira, tal vez. O sea, no he tenido esa experiencia tal vez de una herida tan fuerte, o tal vez de que yo lo pueda decir, pero sí he visto cómo yo he cargado con heridas o con, digamos, con este rechazo del pasado, que lo cargué en mi servicio y en mi caminar con Dios al comenzar. Y entonces, cuando la gente, digamos, me decía algo, me decía tal vez algo para construirme, tal vez no me gustaba escucharlo, pero me lo decían, o cosas así. Entonces yo lo que pasaba es que yo pensaba que me estaban hablando mal a mí, me estaban criticando, me estaban diciendo que yo no podía hacer esto, que yo era esta mala persona, o sea, ¿me entiendes? Como que yo en mi mismo corazón pensaba que la gente me estaba hablando mal de mí, que me estaba criticando, que me estaban como que apuntándome a mí mismo, Ujú. ¿sabes? Sí, sí. Pero decir que una herida, este, así mismo no puedo pensar en eso, eso sí, Ujú. Sí, con heridas del pasado bastante, ¿no? Cuando uno está claro. iniciando, cuando uno está em, pues empezando en ese momento. Yo también tomé en esa parte de que cuando inicié en música, porque fue mi primer ministerio, mi primer Ujú, servicio que hice fue en música. Entonces, si escuché, no, que tienes que hacer esto, o toca esta nota, o esto, o haz esto, y siempre, y me sentí como la persona menos indicada para estar en ese lugar. Fue como que, oye, ¿en serio, Dios, tú me llamaste a esto para, para, y yo no sé nada casi, ahora estoy con músicos ya con mucha trayectoria y bueno, me siento como mal o no sé, o como que en realidad yo estoy no preparado, ajá, suficiente o no preparado, no tengo los recursos, no tengo tal vez la sabiduría, la eh, capacidad para hacer eso. sí, exactamente. O a veces también voy llegando y el enemigo hace su zancadilla, nos ponen a hacer zancadilla, nos hacen para que tropecemos con pensamientos del Claro. pasado, que cosas que Dios ya te perdonó, el enemigo vuelve a tu cabeza y vuelve a tocar esos temas que tal vez nos desanimen en ese entonces
al servicio. Nos sentimos que no merecemos estar ahí, que no merecemos el perdón de Dios, que no merecemos servirle o que tenemos esa espina que tal vez estamos eh, llevando y mejorando. O a veces también pensamos de que necesitamos estar totalmente o ser totalmente perfectos para servir al Señor, para Claro. acercarnos a Él. Y también eso puede llegar a nuestra mente como heridas del pasado, heridas que, que tal vez estamos poco a poco sanando con la ayuda de Dios y el enemigo lo que hace es meternos eso en nuestra cabeza y decir que no, tú todavía te falta ser más perfecto para servir al Señor, ¿no? Como, Y es algo, ajá, ajá, sí, perdón, sí. sí, sí, continúa. Es algo que tenemos que entender, es algo que vamos también con el tiempo, que tenemos que reconocer la contaminación, la basura, las mentiras que el enemigo nos pone en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es algo que él constantemente va a estar haciendo, tirándonos mentiras de que tú no puedes hacerlo, que tú no vas a poder llegar a ser esa persona que Dios te ha llamado a ser. Y él pone esas dudas, pone esas mentiras. Pero nosotros tenemos que ir con el tiempo y reconociendo los pensamientos que Dios está poniendo en nosotros y los pensamientos que el enemigo está poniendo en nosotros. Y eso yo creo que se va conociendo al tiempo cuando vamos acercándonos más a Dios. Nos vamos acercando más a Él, vamos conociéndolo más y vamos a poder reconocer cuando el enemigo nos tira basura y mentiras. No, claro. Y hay que, tal cual, identificar exactamente eso, porque son mentiras, porque se sabe, el diablo es el padre de la mentira. Él es el que nos hace creer tanto, tanto en algo que a veces pensamos que es verdad. Pensamos que es verdad y necesitamos esa ayuda de Dios, esa ayuda de Jesús y de su Espíritu para, así como tú has dicho, identificar qué es mentira y qué no, ¿no? Y pues podemos también hablar cuando ya estamos dentro del servicio, esas mentiras tal vez que nosotros, esas, como tú dijiste, ¿cómo es? Críticas constructivas que estaban diciendo y tal vez nosotros no aceptamos esas críticas constructivas. Pero también, no hablando de la parte de nosotros, sino hablando de la parte en contra, no decirlo en contra de mala forma, sino de forma positiva, la parte en contra de la otra persona. Que nosotros también, que yo he caído en eso, tal vez de dar críticas constructivas y lo que hago es también es destruir a la persona, pues. Tal vez no le pido esa ayuda al Señor de decirle, Señor, ayúdame a hablarle. Siento que voy a ser muy duro si le digo esto, pero quiero ayudar a la persona. Quiero hablarle a la persona de esto y esto y esto, de lo que es en el servicio o tal vez de su conducta o algo en general, pero tal vez no nos acercamos en ese momento a Dios y decimos, mira, tienes que hacer esto y suena tan seco y tan duro que tal vez puede sonar hasta como una piedra que nos estén tirando. Claro. Y es como tú dijiste, que en tu pequeño testimonio de que te decían cosas que tal vez no te gustaban escuchar, pero era algo como constructivo. Pero nuestra mente y podemos pensarlo de diferentes formas. Comentarios como no sabes hacerlo, también no sabes hacerlo, o tienes que hacer esto y esto y esto, o tal vez el constante que te digan lo mismo una y otra vez, ya estás sintiendo como que, ¿y será que le caigo mal a la persona que me está ayudando? ¿Será que Sí, algo pasó? Y a veces tal vez no es ¿cómo te digo? Ni la intención de la persona, como te he claro. dicho ahorita, de que he tratado de decirle a la persona que esto y esto y esto, pero suena a veces duro, pero a veces hay que tener mucha sabiduría y pedirle ayuda a Dios en esas cosas. Pero como tal cual hay personas que lo hacen no con la intención, también existen las personas que lo hacen con esa intención. Y a veces dudamos de por qué nosotros servimos a la iglesia, por qué nosotros hacemos este servicio si está la persona X o Y persona que tal vez esté no aportando a la ayuda a nuestro servicio. Y
claro. yo justo ahora me acabo de acordar del versículo, no sé en qué versículo está, pero es, no se dejen de congregar como otros tienen de costumbre. Eso se puede Ujú, tomar en varios ámbitos, pero en el servicio es algo importante, porque llegamos tal vez al principio, llegamos a una iglesia para buscar ayuda, ¿no? Pero no tomamos en cuenta de que la iglesia hay muchas personas imperfectas, tal cual como nosotros buscando ayuda, con errores, con, con problemas en su vida o algo así, que a reacción de eso puede expresar ciertas cosas de esa manera, ¿no? Entonces, pueden tirar como comentarios como los habíamos dicho, como que estás muy joven para esto, que no sé qué. Y no es que Dios te está hiriendo, no es que Dios te está hiriendo o que Dios está permitiendo que esa persona te hiera, sino claro, saber sí. que en el camino que Dios ha tomado, así mismo le dijo a los discípulos, los van a odiar, los van a detestar al igual que yo, porque ustedes están siguiendo el camino que les mostré Sí, por dónde andar. es, Y lo que es también tocar en ese tema sí, me es, gustaría, ajá, ajá. sí, Solo, bueno, después siga, quería aclarar algo, pero sí. Ajá. bueno, que, Perdón. no, no te preocupes, que hablando es exactamente de ese tema, sino de no, que no es Dios que te está hiriendo, no es Jesús que te está hiriendo, sino pues es la cosa, es el, ¿cómo es? Así es la vida cristiana, pues, saber y entender qué es eso, ¿no? Tomar como, como celos o sea, a pensar que la otra persona tiene celos o te compara con X o Y cosas, o hasta a veces la falta de apoyo, ¿no? Que, que puedes estar recibiendo pues tanto de forma positiva como la intención o como no es la intención de la persona, pues eso va afectando muy seguido a nuestro corazón, va afectando muy seguido hasta el punto de decir, Señor, ¿por qué permites esto? O Señor, ¿por qué? Y a veces hasta dudamos, ¿en serio yo pertenezco a esta iglesia? ¿En serio yo pertenezco a tu camino? Porque tal vez me iba bien, mejor antes y ahora estoy sufriendo más, pues, que es como en esa parte de esa, ahí se van creando heridas en esa parte. Wow. Sí, quería aclarar algo de atrás porque tú estás tocando un punto muy, muy claro, que es que la iglesia no es perfecta. Como estás diciendo, vamos a una iglesia y vamos a encontrar personas imperfectas. Y estaba escuchando una prédica que muchas veces confundimos la imperfección de las personas en las iglesias y pensamos que por esa imperfección Dios es imperfecto. Pero así no es. No podemos confundir eso. No podemos confundir la imperfección de las personas en la iglesia por por la grandeza y la grandeza de Dios. Porque Dios sigue siendo santo y Él nunca va a fallar. Él Así es es. santo, entonces significa que no peca. Él no peca, entonces significa que nunca nos va a fallar, nunca nos va a mentir. Si Él nos dice algo es por una razón. Entonces nuestra mirada siempre tiene que estar es en Dios, que Dios nunca va a fallar, que Dios nunca va a mentirnos, a herirnos, ni querer nada malo para nosotros. Las personas van a fallar y lo podemos ver a través de la Biblia, como lo estás diciendo, con los discípulos, con, con el mismo David. David le falló a Dios, o sea, vamos a ver Claro, los errores en la iglesia entre nosotros. Yo lo puedo decir porque yo mismo le he fallado, yo mismo le he fallado a personas. Vamos a ver eso. Pero como tú dijiste en el comienzo, el título es que el llamado sigue siendo de Dios. Entonces la persona que le tienes que contestar es a Dios. La así persona es. que le tienes que dar las cuentas es a Dios, porque Dios sigue siendo igual, sigue siendo perfecto y santo. Así es, correctamente. Tener la mirada puesta en Dios, la mirada puesta en Jesús, siempre, siempre en nuestro servir, en nuestra vida diaria también. Perdón. Claro, Y también podemos, lo que la herida que tal vez esté provocándonos en nuestro corazón y hasta en nuestra mente, pues a la hora de servir
y nos sentimos hasta rechazados. Ya lo habíamos tocado en ciertos claro, puntos anteriormente. No es fácil, no es fácil entrar a la iglesia, a servir al Señor cuando tal vez nuestra mente esté llena de mentiras o podemos mal reaccionar a los comentarios que nos han hecho y sentimos hasta desprecio, pues, en claro, parte de eso. Tanto hablando como nosotros mismos y nuestro pensar, como de parte de otras personas, pues. Tal vez tú en este momento que estés viendo este video, tal vez has aceptado algún llamado, has aceptado algún servicio o liderar un grupo de personas, tanto como puede ser con niños, con enseñar, con un grupo de jóvenes o con la música, pero al final ya vas sintiendo pues que todo lo que está pasando, estás dándote cuenta como que más hablan de tus errores que de tu propio esfuerzo, pues. O pensamos que nos están diciendo eso, porque es una balanza, literal, una balanza. claro, Y como podemos saber, también es algo que nosotros vivimos como nuestra sociedad. Nosotros siempre vamos a querer la aprobación, nosotros siempre vamos a querer sacar buenas notas, nosotros siempre vamos a querer agradar a nuestro jefe. Eso es parte de nosotros como seres humanos, pues tratar de agradar a las personas, ¿no? Es totalmente normal, aunque nuestro servicio siempre va a ser servicio a la iglesia y servicio a Dios, pero tal vez nosotros nos enfocamos en tratar de agradar a la persona, principalmente antes de agradar a Dios. Y eso es normal, yo lo he pasado, todo el mundo lo ha pasado, y yo estoy seguro de que tal vez en algún momento Julián ha pasado pues en parte de eso, ¿no? Es parte del ser humano. Y siempre va a tener un declive, siempre vamos subiendo, subiendo, y hay algo que no hicimos bien y tal vez bajamos nuestro ánimo o nuestro rendimiento y vamos subiendo y bajando, como una montaña rusa, ¿no? Y estamos acostumbrados que tal vez en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, puedan hablar mal de nosotros o hicimos algo mal que no debimos hacer en el trabajo o en la escuela y tal vez la otra persona no está entendiendo que nosotros estamos en ese proceso de mejoramiento, ¿no? Ya hablando fuera del servicio de la iglesia, ¿no? Porque tal vez nosotros podemos tener 9 cosas buenas de 10, pero esa única es la que te pueden estar diciendo una y otra vez. Y eso es algo que vamos a ver en todos lados, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro diario vivir y al igual también puede pasarnos en nuestras iglesias y mucho más porque las mismas personas que vemos en nuestros trabajos, que vemos en la sociedad, son las mismas personas que están buscando la perfección dentro de un templo, dentro de una iglesia. Entonces, eh, ahí empezamos a dudar, en realidad, como volvimos nuevamente en ese punto, de en realidad Dios me está hiriendo de esta forma. O sea, somos seres humanos, hacemos cosas que tal vez no le agradan a otra persona o hacemos cosas que no pensamos que no pueden agradar a otras personas y al final es, somos en sí en sociedad, pues, como seres humanos que somos un ser que está en constante comunicación y de forma social, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta de que críticas, tanto constructivas como destructivas, van a llegar a nuestra vida. Y no enfoquémonos principalmente en la iglesia, sino saber que por fuera también, ¿no? Pero tal claro, vez en nuestro pensar, pe- pensemos de que ahora es la iglesia, la iglesia, la iglesia, y cuando yo no estaba en la iglesia todo me iba bien, todo me iba perfecto, etcétera. Pero saber que así mismo como, como están las críticas, está tal vez ese rechazo que nosotros sentimos, pues darnos cuenta de que esto no es parte
de lo que es Dios, porque Dios claro. es amor. Dios en todo sentido. A veces en todo momento el amor de Dios es tan inexplicable que le da un minuto más o un día nuevo a una persona que tal vez no está haciendo nada de lo que Él le agrade. Y nosotros podemos ver cómo esa persona puede vivir así tan tranquila o tan en paz, sabiendo que Dios es bueno, como así mismo dice, no me acuerdo bien, de que así mismo como hace salir el sol para nosotros, lo hace con todos los demás, ¿no? Ujú. Entonces, podemos hablar en esa parte de Jeremías, que Jeremías es como se le dice al profeta llorón, que Dios lo llamó a anunciar mensajes contra Judá y pues al final fue apedreado, fue golpeado, fue encarcelado por Pasur, que fue un sacerdote en aquellos tiempos, ¿no? Y llegó Jeremías a estar al punto de que pensar de que porque yo acepté el llamado, de que pensaría que ese llamado era de mucha honra, pero lo que recibió fue sufrimiento y rechazo. Cada vez que profetizaba, cada vez que él hablaba, lo que recibiera burla, o desprecio y persecución también. Entonces, él sentía que la palabra que Dios le ha puesto en su boca como que no iba como que, ¿cómo te digo? No iba a ser como popular ante los oídos de Ujú. la otra persona. Aprobado. Aprobado, eso, exactamente, aprobado. Él quiso rendirse y callar, pero había un fuego en su corazón que lo hacía continuar, que los hacía seguir hablando. Ese fuego representa mucho lo que es la fuerza del llamado de Dios. Claro. Sí, y, Y ahí, ajá, ajá. Y a través de leer ese libro, yo lo que pensaba continuamente es cómo nuestro amor debe de estar puesto es en Dios, no en lo que Él me va a mandar a hacer, no en el ministerio en la cual Él me va a poner, no en si es en la banda, no, mi amor va a estar siempre en Dios. Porque imagínense si Jeremías se hubiera quedado con el querer o estar enamorado de su ministerio. Él lo hubiera terminado, el punto que lo comenzaron a tirar las piedras y hablar mal de él. Entonces nuestro amor en el ministerio siempre tiene que estar puesto en él. Y eso hace que nuestro corazón arda más por él, que estemos apasionados por él y que hagamos y que busquemos siempre lo que le agrada a él. y correcto. El llamado siempre va a seguir siendo de Dios y tener ese fuego ardiente y pedirle al Señor que nos ayude a amar más a Dios, amarlo a Claro, Él, que amar al ministerio, que amar el servicio. Porque enfocamos siempre el amor a esto y Dios es un Dios celoso. Y aunque en los mandamientos dice que no tendrás ídolos, a veces el servicio a nuestra iglesia puede convertirse en nuestro ídolo, porque enfocamos principalmente eso y ya nos vamos de lo que en realidad es el servicio hacia Dios, que es para agradarlo a Él. Entonces, hasta, ujú, hasta podemos, hasta podemos, digamos, un ejemplo, o sea, solo imaginarse pararse en el altar. Me bajo del altar, hice lo que tenía que hacer y no me siento satisfecho. Siento que no hice lo correcto. Siento que tal vez la gente no está aplaudiendo tanto, la gente no está tan impresionada. Pero ahí es cuando Dios viene y te dice, le dice a uno, pero ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en mí o está en las personas? Y ahí es donde nosotros tenemos que es buscarlo a Él y tener los ojos puestos en Él, amarlo a Él y hacer lo que Él nos está pidiendo hacer. sí, mira, yo puedo tomar esto como experiencia. Yo estando en el grupo de música, a veces Ujú. cuando va a haber días en que el pueblo va a estar tan decaído, tan cansado, tan agobiado, que nosotros estamos liderando un pueblo a la presencia del Señor, a Sí. hacer que el Espíritu Santo toque cada corazón, pero a veces el corazón está tan,
tan tan como una roca o como de tantos problemas que han pasado que tal vez no vemos a la persona como adorando, no vemos a la persona decaída o simplemente sentado sin adorar al Claro, Señor, pues a veces en ese momento puede entrar hasta enojo, porque decimos, estamos entregando nuestra vida, estamos entregando nuestro servicio al Señor y vemos que este pueblo no está adorando, no está, y ya de ahí de una vez perdemos el ujú, enfoque de que tal vez nosotros no vemos a través de la persona, esta persona tal vez no la pasó bien en su trabajo, tal vez lo sí, despidieron, tal vez no le está yendo bien con su familia, tal vez está atravesando un divorcio. Nosotros no sabemos eso y llegamos a ese punto a simplemente desenfocarnos por un segundo, en ese mismo instante, desenfocarnos de lo que nosotros estamos haciendo, pues sirviendo al Señor. claro. También nos sentimos desanimados, tristes. Hasta mi abuelo, que es pastor, se ha bajado y ha sentido de que tal vez su prédica no fue como que muy sin sabor, pues sin sabor, Sí, sin esa, como que estuvo mala la el prédica. toque. Exacto, Ajá. exacto. La gente no le gustó. Ujú, exacto. Yo Es no vi algo que al... todos pasamos. Ujú, exactamente. Y a veces pensamos eso y cuando mi abuelo se baja, le llega una persona y dice, ay, pastor, lo que me ha hablado este mensaje o Claro. lo que Dios me ha mostrado a través de esta prédica fue algo espectacular. Y, y mi abuelo en ese entonces fue como que, pero yo sentí que yo no di ni siquiera el 100% o no sentí como que estaba bien preparada, pero en sí, también Sí, saber de que eh, a cada persona en nuestras acciones, en nuestro servicio, está hablándole a otra persona, enseñándole a otra persona, en música también, ay, cómo sentí al Espíritu Santo, tal vez de 100 personas, 5 personas sí sintieron como o ese llamado a la adoración en ese momento de alabanza y adoración que tiene nuestra iglesia, pues, en ese sentido. sí, Saber que el seguir a Dios, el servirle a Dios, el entregarle nuestra vida, implica sufrimiento, implica claro. ese momento de enojo, como estábamos hablando, de tal vez no hicimos las cosas bien, no, no estamos sirviendo como Dios le agrada o no estamos sirviendo como con ese entusiasmo, pero de, ver que la verdadera vocación es que, que este fuego, esa intensidad de servirle simplemente al Señor, pues nos impulsa cada día más, por más que nos cueste. Este, retrocediéndome un poquito más atrás, s- me acordé mucho a la historia de Caín y Abel. De Caín y Abel, cuando estamos hablando de que cuando uno se baja del altar o piensa que no fue tan agradable lo que hizo, que la gente no le gustó tanto, es lo que pasó con Caín y Abel. Los dos entregaron una ofrenda, los dos se esforzaron y vemos cómo a Dios no le agradó la de Caín. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín? Caín se enojó, Caín se puso celoso, envidioso y déjame leer el versículo, pero Dios le dijo a Caín que el pecado está en la puerta y ansioso por controlarlo a él. Entonces es tan importante de cuando nosotros le entregamos un servicio, que es una ofrenda a Dios, que se la entregamos es a Él. O sea, que lo importante de Abel fue que él dio esa ofrenda con fe, él sabía a quién se la estaba dando y la estaba dando a él, no por lo que podía ganar, no por lo que la gente le iba a hacer, sino que él se lo entregó de corazón. Entonces, en otra ofrenda, en otro servicio, lo tenemos que entregar de corazón y al bajarnos del altar o al bajarnos o a salir de lo que estamos haciendo, es de estar, nuestro corazón, estar puesto en él y de guardar nuestro corazón. Por eso yo creo que es tan importante lo que dice Proverbios 4:23, que sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente cuando estamos sirviendo en un ministerio, en el alabanzas, en el altar. El enemigo va a atacar el corazón, porque si nuestro corazón, si el enemigo llega a contaminar y a ensuciar y a meter odio, a meter envidia, a meter celo en nuestro corazón,
le vamos a estar entregando a Dios una ofrenda contaminada. Y a Dios no le gusta una ofrenda contaminada. Así es, Entonces exacto. es importante, tan importante cuidar nuestro corazón y nuestra mente, de no dejar que el pecado, como le dijo Dios a Caín, que no dejar que el pecado nos controle. Todo pensamiento que me llegue a mí, como dice Pablo, llevarlo a la obediencia de Cristo, llevar todo pensamiento que me llegue a mí a Dios y no dejar que ese pensamiento me controle. Pensamiento de envidia, pensamiento de celo, pensamiento de hasta de dudar lo que yo hice, la ofrenda que yo hice, todo lo tenemos que llevar a la obediencia de Cristo. Así es. También me acabo de acordar de la historia de la viuda que dio Ajá. lo que tenía, que dio Mm, con fe a quien dio todo lo que tenía nada más. Y dar lo que claro, nosotros tenemos, ese don. A veces enfocamos siempre esa historia con las ofrendas, con los diezmos, pero dar lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, ese don, claro, tenerlo al servicio de Dios, dárselo a la entrega de Él. Eso, nosotros leemos la historia y nos imaginamos a la viuda que con lo poquito que tenía, Él todo lo entregó. Así nosotros debemos tener esa vida, una vida entregada totalmente a Dios, por más que nosotros suframos, nosotros pensemos mal, pues tener esa vida entregada. Y tal cual como sí, dijo Julián, pues hacer que lo que nosotros le vamos a hacer al Señor, esa ofrenda, ese servicio, que el pecado no interfiera en medio de eso, porque ya estamos entregando como un ejemplo, vamos a entregarle fruta a alguien, pero ya dentro de esa fruta hay algo podrido o ciertas frutas estén podridas, porque nosotros dejamos que eso se pudra o dejamos que nuestro servicio, nuestra cosa pueda dañarse a causa del pecado. ¿Y qué significa y cómo podemos mejorar eso? Con la constante renovación de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro entendimiento. Pedirle al Señor perdón antes de entregar cualquier cosa, orar antes del Señor. Por ejemplo, cuando vas a dar una enseñanza al grupo de jóvenes o vas a- a- a dirigir los cantos en la iglesia, pedirle al Señor eso. Ayúdame a entregarte una ofrenda agradable a ti, una claro, ofrenda sin manchas, una ofrenda, un servicio sin nada, que sea algo de lo más profundo de mi amor por ti. Así tal cual en cualquier ámbito en el servicio de nuestra iglesia. claro, Y también tener en cuenta de que cada herida que nosotros recibimos, cada cosa que nosotros estemos tomando por medio del camino de que nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón y seguir su camino, saber que Jesús también fue herido. Él fue rechazado cuando estaba en su ministerio, él fue rechazado cuando él regresó a su pueblo y le dijeron, hey, este no será, este no es el mismo, eh, el hijo del carpintero. O después de, bueno, cuando empezó después de hacer milagros y predicar en otras ciudades, toda esa historia está en Marcos, ¿no? En lugar de recibirlo con saber de que es el Mesías esperado, lo miraron con desprecio y hasta con duda. Por eso estaba hablando como que no solamente lo veían como el hijo del carpintero, sino como alguien común, una persona común y sin prestigio. Y para ellos era imposible que alguien tan cercano como dentro de su pueblo pudiera ser el Mesías. Eso puede aplicarse también bastante en nosotros, como puede ser en nuestra familia. Tal vez nosotros hemos tenido una vida en nuestro pasado que en realidad ha sido, pues, nuestro pasado fuera de nuestro, de nuestro caminar con Cristo eh, haya sido pues muy fea, por decirlo así. Quiero buscar otra palabra, pero voy a decirlo tal cual. Que tal vez llegó el momento en que aceptamos a Dios, empezamos a servir, y luego nuestra propia familia puede decir, ay, pero este no era el muchacho que hacía esto y esto y esto. Oh, y que no sé qué cosa. O sea, veían a tanto tiempo a una persona
de su sangre, que ahora está sirviéndole al Señor, es como que para ellos es como algo que les sorprende, pues. Sí. Exactamente, o sea, les sorprendió de que el hijo del carpintero en realidad era el Mesías que tanto estaban esperando, pues. No, los nazarenos no podían ver su grandeza, por lo que lo recordaban siempre como el hijo del carpintero. Jesús mismo, Y, ajá, sí, sí, ujú. Yo creo que esto pasa mucho cuando comenzamos, cuando tú dijiste que la gente nos va a apuntar y nos va a decir, pero tú no eras el que hacías esto, tú no eras el que estabas en este lugar todo este tiempo, tú no fuiste el que hiciste esto con esta persona o bla, 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 siempre vamos a escuchar eso. Pues lo que tenemos que hacer es siempre caminar de cerca a Dios, de la mano de Dios, en que sea Él moldeándonos y haciendo, formándonos a su imagen cada día más. exacto. Jesús mismo citó, lo tengo aquí, está en Marcos 6, 5, 6. Los profetas son rara vez honrados en su tierra. La cercanía muchas veces impide el reconocimiento del llamado o de la autoridad espiritual. Los versículos después de eso dice que Jesús no pudo hacer allí milagros y nada por la incredulidad, por tanta incredulidad de ellos. La falta de fe, que fue un obstáculo, fue el principal obstáculo y el obstáculo más grande para experimentar lo que es el poder de Dios. Y muchas veces, dentro de este pasaje nos enseña que muchas veces el rechazo no simplemente viene de extraños, o tal vez los comentarios no vienen de extraños, sino hasta de las personas más cercanas. Que la incredulidad o los perjuicios que también pueden impedirnos ver la grandeza y el poder de Dios, y que la honra y que la fe abren la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. También podemos hablar de cómo los fariseos lo criticaban constantemente. Eso es una historia en los evangelios que podemos ver cómo estaban esa gente. Me imagino a Jesús en ese entonces tan como, ay, viene esta gente de nuevo a hablar. Otra vez. Otra vez, ya bien. Cada vez estaban detrás de Jesús. O sea, literal eran los seguidores más fieles de Jesús porque estaban Sí, detrás de él. no Eh, se cansan. no se cansan, era a cada rato que se hacía un milagro, que se hacían esto. Justo tengo eh, acá, podemos hablar que cómo criticaban constantemente. Cuando sirves en un ministerio y en un lugar de agradecer, algunos buscan el mínimo error, Sí. como tal vez, eh, como le dijeron a Dios en ese entonces, a Jesús en ese entonces, que por qué tú por qué estás trabajando los días de descanso, o quién te dio potestad a ti de hacer milagros, o a ver, ¿qué más? Que, eh, Porque, sí. ajá, sí, continúa. No, sí. Bueno, hablando de esto, pues, de que Ah, siempre estaban buscándole en algo para hacerlo fallar y que ellos tuviesen la razón de que en realidad Jesús no era el Mesías. Porque ah, supuestamente los maestros de la ley decían que la persona que iba a reinar y que iba a salvar al pueblo era alguien reconocido, que iba a ser alguien de mucho dinero, de mucho reconocimiento, pero al final, ¿quién fue? Alguien que nació en un pesebre, que fue hijo de carpintero, que también tuvo trabajo de carpintero y fue poco a poco tomando discípulos para que ahora estemos nosotros aquí presentes por claro. la paga por la paga de nuestros pecados, ¿no? Y que estemos vivos, porque la palabra dice, la causa, ¿cómo es? No sé si es la palabra, no es recompensa, pero es la cosa del pecado es muerte. Y si Ujú. Dios no, y si Jesús no hubiese muerto por nosotros, nuestro,
nuestro premio, entre comillas, por haber pecado, muerte. Pero Sí, imagínense tal cual, hablando todos los evangelios, las historias que Jesús pasó aquí en la tierra, saber que Él sufrió críticas, Él sufrió rechazo, Él sufrió que lo golpearan ya a la hora de claro. subir, de hacer ese sacrificio, hacer todo esto. Y a veces nosotros pensamos en nuestra, cómo se puede decir? En pensar nosotros, nuestro egoísmo, de que Claro. nosotros somos los que estamos sufriendo, y culpar a Dios de que lo que nosotros sufrimos es a causa de Él, Ujú. no recordando de que Él sufrió todo El esto. sufrimiento, sí. Ujú. Y nada, no se compara. Así que nosotros, a ver, Ah. ¿quién no ha visto la Pasión de Cristo? Me imagino que todo el mundo habrá visto la Pasión de Cristo. Y yo siento que lo que nos está mostrando a través de la pantalla es lo mínimo que No hemos se visto. No compara. se compara. Yo me imagino que yo hubiese estado ahí y en ese momento yo me hubiese volteado por ver Ajá, el- tal vez lo gráfico, lo doloroso de ver a una persona que no hizo mal alguno siendo apedreado, siendo escupido, siendo tratado como la peor persona o como fuese como si fuese una porquería, pues, en claro, ese entonces. Y tal vez como nosotros, en medio de que tal vez nosotros estamos haciendo nuestras críticas constructivas, estamos apedreando a la persona que tal vez está poco a poco sirviendo al Señor y con un corazón sincero, sí, ¿no? Y recordar también de que si muchas de las personas que estuvieron alrededor hicieron herir al Señor, nosotros estamos hiriendo al prójimo, tal vez no de la misma forma, pero con la misma intención tal vez, y es algo que nosotros tenemos que estar pensando porque es algo muy feo, porque ¿qué pasa si cuando viene eh, el Señor Jesucristo nos va a tener en cuenta eso? Oye, ¿qué le claro. hiciste? ¿Qué le hiciste a la persona que tú deberías ayudar? ¿Qué hiciste con la persona que tú, en vez de ayudarle, criticabas? Y eso hay que tener, eso es parte de la vida cristiana, de la vida que Jesús pasó, que nosotros Claro. como seguidores hemos pasado. Bueno, Y ujú, y hablando, porque hablando de eso, del sufrimiento de Jesús, cuando lo pensamos en sí, y Filipenses nos dice que Jesús se despojó de su gloria, de su majestad, de su poder, o sea, él se vació y se hizo humano. Entonces, él pasó ese mismo sufrimiento, ese mismo dolor por nosotros. Estamos hablando de un sufrimiento tan grande, o sea, heridas, rechazo, dolor, y él no pecó. Pero entonces ujú, lo que me quiero enfocar es de que él no pecó, él no le falló porque él se mantenía cerca al Padre. Él se mantenía cerca al Padre, él era humano como nosotros, pero él se mantenía cerca del Padre. ¿Qué hacía siempre? Oraba, oraba en la noche, oraba en la tarde, oraba antes de sus prédicas, después de sus prédicas, se la ujú. pasaba orando Hasta en se ayuno, aportó, hasta se en una aportó a orar también. claro, o sea, una intimidad con el Padre. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos heridos, recibimos rechazo, recibimos heridas, celos, envidias, cualquier cosa, pero no las quedamos y no vamos al Padre, no vamos al Padre, no vamos a esa intimidad, no vamos a leer la palabra. Decidimos quedarnos con ese rechazo, decidimos quedarnos con esa herida, cargar con eso, en vez de ir a la presencia del Padre para que Él nos pueda sanar. ¿Qué dice Mateo 11? Venir a mí todos los que están cansados todos los que están cansados, Y venir a mí, dice. agobiados. Ajá. Ajá, y yo te daré descanso, pero no estamos yendo a Él, no estamos yendo a Él para que nos fortalezca. También dice Efesios 3, habla de que el Espíritu Santo es el que nos va a dar las fuerzas. Entonces nosotros no tenemos que hacer es que pedirle al Espíritu Santo por fuerzas y estar en esa intimidad como Jesús tenía con el Padre, esa intimidad con Él, esa relación con esa comunión con Él, donde Él nos direcciona, donde Él nos fortalece, donde Él nos da de beber y nos alimenta. Exacto. Y saber que Él, como tú dijiste, fue transformado aquí en la tierra como humano para
hacernos saber de que Él nos entiende, que claro, Él sufrió todo lo que hemos sufrido y mucho más, pero saber de que tal vez nosotros estemos pasando unas cosas y pensar de que Jesús no nos entiende lo que estamos sufriendo. Eso es algo que no debería estar en nuestra mente, sino saber de que entregarse, llevar todo eso al Padre y decirle, claro, Señor, no me siento bien, estoy sirviendo y me está pasando esto y esto y esto. Señor, siento que hay más errores que avance, no sé qué está pasando, estoy haciéndolo mal. Hay personas que están haciéndome el mal a mí o algo así. Y Señor, claro, háblame en este entonces, háblame en este momento. Y pedirle con esas ansias al Señor que nos hable y darnos y que Él nos haga entender de que mira, hijo, yo te entiendo, yo pasé por esto, pero mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y como un padre sentado al lado de nosotros, consolándonos, nos va a decir qué tenemos que hacer ante esas circunstancias que hemos estado claro, pasando por medio del servicio que, que le estamos haciendo a Él y también a su pueblo. Y claro. pues, no sé si tengas algo para agregar, para concluir. Para cerrar, bueno, tal vez sería una conclusión, o bueno, no tanto conclusión, tocar ese tema del corazón, de siempre guardar ese corazón, porque a veces podemos ser heridos, podemos ser lastimados por gentes, y lo que hacemos es que cargamos con ese resentimiento. Y en vez de amar a esa persona, es que vamos a reflexionar esa herida a otras personas, vamos a lastimar a otras personas, vamos a dañar a otras personas por esa herida que nosotros mismos cargamos. Entonces es tan importante de ir al alfarero para que nos vaya moldeando, nos vaya sanando, nos vaya transformando, nos vaya vaciando de todo lo que nosotros cargamos, vaciando de nuestras heridas, vaciando de todo resentimiento, de toda envidia, de todo celo, de todo lo que cargamos, que Él vaya vaciándonos y sea Él y su Espíritu Santo empoderándose de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser. Entonces es tan importante tocar eso, lo del corazón, no guiarnos por nuestras emociones, no guiarnos por lo que esté pasando hoy, siempre amar a nuestro prójimo, hasta amar al nuestro enemigo, al que nos lastimó, y la única forma que vamos a amarlo a Él es con poder recibir el amor de Dios. Cuando entendemos y recibimos el amor de Dios, vamos a tener tanto amor para poder ir a amar hasta la persona que nos hirió, la persona que nos lastimó. O sea, yo he visto testimonios de pastores y de personas que dicen que la persona que mató a su hijo o algo así, ahora son mejores amigos o hasta sirven en un ministerio. No sé si has Sí, escuchado de testimonios así, sí, sí, pero o sí. sea, solo vas a tener eso en la intimidad con Dios, cuando estás cercano de Él, cuando entiendes su amor, cuando entiendes su gracia, cuando entiendes su misericordia. Y es lo que vemos también en la parábola, bueno, sí, en Mateo, creo que es Mateo 18 o 19, cuando Jesús está hablando del perdón. Vemos que había un rey que llamó a cuentas a sus esclavos y hubo un esclavo o un sirviente que fue perdonado de una grande, de un costo muy grande. Él fue perdonado y se fue, pero aún mismo él tenía otro servidor que le debía ahí también plata y no lo quiso perdonar. O sea, había un rey. Tú sabes de la historia que estoy hablando, ¿sí? Sí, sí. Pero entonces nosotros tenemos que entender el amor de Dios, entender la gracia, la misericordia de Dios para poder ir a perdonar y amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Exacto, y no volver a caer como no volver a caer como la persona nuevamente que Claro, hiere, la persona claro. que, porque Dios no nos mandó a hacer eso, Dios nos No, mandó a tal vez hablar si está pasando algo malo, hablar con la persona y hablarlo con amor, no hablarlo con ese sentir de lo estás haciendo mal, lo estás haciendo esto y esto y esto, sino darle consejos pues a las personas de que hacer tal cual como Jesús lo haría en este tiempo. claro, Así mismo como lo hizo estando aquí en la tierra, hacerlo tal cual, siendo una imagen constante todos los días, ser una imagen más parecida a Jesús. Y es nuestra misión, claro. ser más parecidos a Él. Y para acabar, yo quiero dar como estos
estos pequeños puntos como de finalizar, y es que como estamos viendo en el tema, el llamado va a ser siempre de Dios, siempre de Jesús. Nunca y en ningún momento el servicio va a ser algún error que pensemos que Jesús hizo, que Jesús no comete, Dios no comete errores. Saber de que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos pasando, es un llamado que Dios hizo. Saber e identificar qué es mentira y qué no lo es. Y acercarnos a Jesús cada día más. Entregarle lo que sentimos a Él, que nos ayude a prepararnos mejor en el servicio, en la iglesia, que nos ayude con la creatividad, ser sabios en cómo manejarnos también. Y no simplemente eso, sino pedirle a Dios que sea ese constante fuego en nuestro interior por servirle, por agradarle a Él y hacerlo con amor para Él y para los hermanos en la iglesia. Y bueno, Claro. con esto quería dar finalizado este episodio, pues Se nos recordando, hizo largo. sí, sí, se hizo largo, la verdad. Yo Hay pensé, bastante que hablar, uff, y hay bastante, exacto, hay mucho. bastante. Hay- Parte 2. Sí, sí, se arma, hay muchas cosas que se puede hablar. Porque literal, cuando estamos hablando y sale, ay, esto es como un árbol. El árbol va, Sí. una rama, otra rama, otra rama, y iba a decir chuleta, pero aquí nos vamos un extensible. Y nos vamos aquí 24 horas de video. Uf, Pero sí, nada de hay ser. muchas cosas, pero bueno, espero que ustedes, los que hayan oído, los que hayan visto, los que hayan se quedado en el final, hayan podido llevarse algo de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para hablar en este video. Sin antes recordarles de que Julián tiene su canal de YouTube. Si quieres, puedes presentárnoslos aquí ante todos. Bueno, Casa de Pan podcast, sí, en YouTube y en Spotify. Pero bueno, sí les quiero aclarar que la primera temporada ya se terminó, entonces, pero ahí todavía están los videos de la temporada pasada, entonces sí. Claro, claro. Entonces ya está en constante construcción de la segunda temporada. Claro. Estén ahí, suscríbanse. Pueden, sí, como que dijo, escucharlo en Spotify por si estás haciendo otras cosas, poder también escucharlo acá. Y pues métanse que él tiene un contenido muy bueno y Mm, muy guiado por el Señor, la verdad. Y se los Wow, recomiendo full, se los recomiendo full. wow, Y wow. pues darte las gracias No, gracias a por, usted. por, por, por esta colaboración nuevamente y pues muy bonito la verdad del episodio que hemos tomado. Yo así lo sentí que podíamos hablar de más y bueno, es algo que está constante en nuestro vivir y había que hablarlo, ¿no? Claro. Sí, Bueno, de verdad que muchas gracias a usted, a Eliezer y a todo el equipo. Muchas gracias por tenerme una vez más, de verdad que es un honor y una bendición de poder estar aquí. Entonces, le quiero dar gracias y lo mismo, este, también a todos los que están viendo el video, que se quedaron hasta el final. Lo que te digo es que ten ánimo, que no te desanimes, que mantén ese corazón dispuesto, porque el Señor, lo que Él dice, Él va a estar obrando sobre ti hasta que la obra sea perfecta. Lo que nosotros tenemos que tener es un corazón dispuesto a ser moldeado, un corazón dispuesto a pasar por el valle de la muerte, por el fuego, por las aguas, un corazón dispuesto a pasarlo todo. Y sí, ten ánimo. Entonces, muchas gracias por todos y que tengan una semana llena de bendiciones. sí. Bueno, nos vemos. Sin recordarles que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Hablando Sin Relajo. Suscríbanse para que puedan estar atentos, activen la campanita también para que puedan ver los episodios que vamos a estar sacando a continuación. Tal vez podamos estar subiendo otras cosas más, eso está como a planes de la otra temporada, que es hacer reacciones, tocar ciertos temas, algo fuera como de los episodios, para seguir y subir contenido variado, ¿no? Sí, Entonces pueden buscarnos en todas las redes sociales y escucharnos también en Spotify. Y
esto ha sido todo con el video de hoy. Que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos el próximo jueves con un video nuevo. Hasta luego y que Dios les bendiga.